Radio Panteras, la radio universitaria de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa. Y ya estamos de vuelta, panteritas, en su programa favorito, Radio Panteras. ¡Rar! Wow. Y es que el día de hoy traemos puro invitado de lujo, como ya se habrán podido dar cuenta. Y pues para estar aquí con broche de oro tenemos a nuestra querida colega comunicadora egresada de la UNAM, Luz Grimaldi. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio en esta radio universitaria. No, hombre, gracias a ti. Y pues para darles un poquito de contexto de quién es, pues si podrán ahí meterse a su streaming de confianza, el de la N, para no decir marcas, pues ahí podrán ver una docuserie que habla sobre una investigación que realizó Luz sobre el portal, esta zona Divas de la Ciudad de México. Entonces, si no la han visto, está súper interesante. Habla sobre, pues, ¿cómo lo podrías definir, Luz? Pues son historias sobre mujeres víctimas de trata, tanto sobrevivientes como aquellas que lamentablemente fueron víctimas de feminicidio, la mayoría en hoteles de la Ciudad de México. Muy lamentable, pero si tienen la oportunidad de verlo, pues ya está ahí disponible desde septiembre del 2024 ya, entonces para que corran a verlo. Bueno, para comenzar esta entrevista, quiero más o menos marcar como las vías de de esta pequeña entrevista. Y sería preguntarte, sabemos que hoy en el contexto mexicano existe cierta manera una dualidad entre la narrativa oficial que nos vende, pues sí, el gobierno, y más que nada el gobierno de Claudia Sheinbaum, que se sabe que utilizó como herramienta política esta imagen de feminismo, ¿no? Esta imagen de, yo ya no va a haber ni una mujer más, ¿no? Hasta lo podemos observar, a las personas que somos de la Ciudad de México, pues con los colores que utilizan justamente ahora para representar a justa manera este gobierno, ¿no? Entonces, ¿y tú qué ves o por qué existe esta dualidad entre la narrativa oficial y ahora sí lo que vemos o lo que nos enfrentamos ya ahora en los reportes que existen ya en el periódico de las desaparecidas, de los feminicidios? ¿Qué opinas? Pues mira, creo que es muy importante que tengamos en mente que el hecho de que las mujeres lleguen a puestos de toma de decisión, ya sea la presidencia de la República, ya sea una jefatura de gobierno, no implica necesariamente que sus decisiones van a tener perspectiva de género. Y claro, también hay que acotar que como mujeres en puestos de poder, ellas también pues se enfrentan a techos de cristal durante pues sus administraciones, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante que aprendamos a distinguir eso. No porque una mujer esté en el gobierno, significa que va a haber pues un gobierno con perspectiva de género que busque el respeto de los derechos humanos de las mujeres o más allá, un gobierno feminista. Eso creo que es lo primero de lo que partiría. Y pienso que también es muy importante que distingamos el discurso político, es decir, pues lo que nos pueden decir nuestros gobernantes o las personas servidoras públicas en conferencias de prensa, en comunicación oficial como comunicados, en actos de gobierno, de lo que ocurre en los hechos, de lo que ocurre en la realidad. Creo que para pues hacer esta distinción existen también muchas herramientas a la mano de la ciudadanía y el periodismo es una de esas herramientas, ¿no? Como periodistas nos dedicamos no a replicar discursos, sino a cuestionarlos, a documentarlos, a evidenciarlos. Y creo que
a partir de esa distinción, de que nosotros sepamos que una cosa es discurso político y otra muy distinta son los hechos verificables en la realidad, creo que podemos entender también las estrategias de nuestras personas gobernantes y entender también pues el contexto en el que vivimos. Uh-huh. ¿Por qué nos están diciendo esto en este momento? Okay, es bastante interesante porque marca un tipo de agenda, ¿no? En el por qué nos están como los medios o incluso desde presidencia en la misma mañanera, por qué se tocan ciertos temas hoy y ciertos temas después, ¿no? La misma presidenta lo ha dicho de que no, es que estamos hablando ahorita de no sé, de salud, mañana es seguridad, ¿no? Y yo quisiera preguntar algo porque, bueno, cuando se dieron a conocer las candidatas, ¿no? En ese tiempo de las elecciones, sabíamos que las dos fuertes iban a ser Claudia y Xochitl. De antemano sabíamos que iba a venir una presidenta mujer. Mi pregunta va hacia eso. Una vez que Claudia sale electa y es presidenta, la primera presidenta de México, se esperaban, yo veía igual la opinión pública en redes, en su mayoría como de, bueno, por finalmente tenemos a una presidenta que va a hacer algo por las mujeres. A tu visión, ¿ha cambiado algo estructuralmente para las mujeres en este país ya 2 años de su sexenio, más o menos? ¿Sí? Uh-huh. ¿Ha cambiado algo o has visto algún cambio notorio para bien? Y si es para bien, pues sí, y destacarlo. Y si es para mal, también pues vale la pena mencionarlo. Pues mira, desde mi perspectiva en el periodismo, en lo que pues documentamos día a día, me parece importante mencionar que si bien hay intenciones de llevar a cabo una política pública dirigida a las mujeres, y que incluso fue un tema de la campaña de ambas, hay muchas cosas que en la práctica todavía no están concretas, o todavía no están operando como se esperaría, ¿no? Pienso, por ejemplo, que tenemos ahora una Secretaría de las Mujeres. Uh-huh. Es la primera vez que en el gabinete presidencial se eleva a rango de secretaría lo que antes era simplemente un instituto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tenemos ya esta dependencia de gobierno, pues en la implementación de política pública no hemos visto ese cambio sustancial, ese cambio estructural. Pienso también, por ejemplo, en una de las demandas de la sociedad y que también fue tema durante la campaña, incluso una vez asumida la presidencia de la República, que es la creación de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Esta intención de que las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, pues puedan tener un apoyo desde diferentes frentes, ¿no? Por apoyo no entendamos un apoyo simplemente económico, sino que pues todas las personas que en algún momento requerimos cuidados, también estemos dispuestas a cuidar. Eso todavía no es una realidad y me parece en realidad que viene pues siendo una deuda desde gobiernos anteriores, ¿no? Para constituir un sistema nacional de cuidados se requiere pues una política pública interinstitucional que vea pues desde el tema de salud, porque hay personas pues enfermas a las cuales hay que cuidar, desde el tema de la educación, porque hay niñas, niños y adolescentes que requieren cuidados, desde el tema laboral, por ejemplo, porque también hay ausencias laborales por dedicarse al cuidado. Entonces creo que los cambios estructurales, si bien no están actualmente operando como los quisiéramos, al menos ya están enunciados, ¿no? Al menos la ciudadanía sabe que es necesario un sistema nacional de cuidados, al menos la ciudadanía sabe que ya existe una Secretaría de las Mujeres y creo que también es importante que pensemos esto, ¿no? Los cambios discursivos, lo que se menciona ahora, lo que se visibiliza ahora, desde, pues bueno,
la lucha feminista existe una frase muy importante que es: lo que no se nombra no existe. Y a mí me parece muy valioso que estemos nombrando estas acciones dirigidas a las mujeres, porque de alguna manera, como bien decías, esto ya está en la conversación, ¿no? Sabemos que es importante hablar de una ley general de feminicidios, ¿no? Como fue tema hace unas semanas. Creo que vamos por este buen camino de empezar a visibilizar, pero sin duda creo que debemos prestar esta atención para pues la evaluación de estas políticas públicas, para ver qué es lo que han hecho no nada más este gobierno y no nada más a nivel nacional. También pensar en los gobiernos locales, pensar en los gobiernos municipales, que finalmente son el contacto directo con las personas antes de llegar a escalar hasta el nivel nacional, por ejemplo. Pero a mí me parece importante que en la conversación ya estemos hablando de estos temas. Y bueno, dejar ese pendiente, ¿no? La evaluación de estas políticas públicas para pensar entonces en cambios y cambios estructurales. Sí, creo que es un gran avance para nosotras como mujeres que ya se puedan asumir este tipo de cargos públicos, como es la presidencia, porque creo que sí, al menos mi generación creció viendo pues gobernadoras, pero nunca una presidenta. Creo que sí, ya lo veíamos un poco obvio, sí, claro, que iba a ser mujer. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres? Porque siempre tenemos el 8M, que es como que la máxima expresión de visibilización de este movimiento, de lo que se sufre día con día, desgraciadamente. Y siempre se habla de esto de, pues, que no caigas en estas conductas de Instagram, de que, ay, fui a la marcha y el post bonito, ¿no? Y no solo alzar la voz ese día, pero durante todo el año, ¿qué es lo que se podría hacer, aparte pues de denunciar si hay algún acto, aparte de acompañar? Creo que también es muy importante acompañar a otras mujeres. Hay quienes dicen que no existe la sororidad. Yo en lo personal creo que sí, y que el cambio empieza por una. Pero tú, ¿qué vislumbras como, pues sí, como periodista que podríamos realizar? No solo como mujeres, sino también pues los hombres. Pues mira, lo que yo te diría en ese sentido, yo me asumo pues como feminista interseccional y creo que es importante entender que si bien el feminismo desde mi concepción es una forma de vida y una forma de entender el mundo así como lo es el periodismo, también es importante entender que hay cosas que ya están establecidas. Por ejemplo, en cuanto al tema de los derechos humanos, eso ya es una garantía que tenemos pues ganada como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanas. En el tema de perspectiva de género, hemos visto también que ya se vuelve una obligación. Las autoridades tienen, por ejemplo, la obligación de investigar con perspectiva de género. Las autoridades judiciales tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género. Creo que es importante que distingamos esto, ¿no? La perspectiva de género y el tema de derechos humanos no están a discusión. Deben ser parte de nuestra realidad, de nuestro día a día, de nuestro actuar. Y si bien desde el feminismo podemos encontrar un camino, una forma de entender el mundo, una forma de relacionarnos con otras mujeres, creo que también es importante que pensemos en el diálogo y en la conversación, ¿no? Si de violencia de género hablamos, desde luego no es un tema solamente de mujeres, es un tema estructural. Y por estructuras me refiero, pues bueno, desde el núcleo familiar, desde las relaciones interpersonales, como las relaciones de pareja. Me refiero también por estructura a la violencia que ocurre en el trabajo, la violencia que ocurre en espacios escolares. Entonces, creo que al ser un tema estructural, nos obliga a ser parte de las acciones que se tomen en contra de la violencia de género y
algo que también me gustaría subrayar y destacar es que no confundamos que por tratarse de violencia contra las mujeres o de la violencia de género, es un tema que solamente nos corresponde a nosotras. Desde luego, creo que debemos abrir espacios de diálogo con masculinidades, con disidencias sexogenéricas para conocer cómo la violencia, que también es de género, por género no entendamos solamente este sistema binario que nos clasifica en hombres y mujeres, ¿no? Entendamos también la diversidad sexogenérica y ver cómo esta categoría género, que si bien es una construcción social, nos afecta de distintas maneras en diferentes contextos. Y creo que, yo apelaría mucho a eso, a conversar, a la escucha activa, a ese diálogo, para a partir de eso entendernos, ¿no? Creo que en términos de comunicación es muy importante esta parte, encontrar al otro, escuchar al otro, dialogar con el otro, sin importar si ese otro es un hombre, sin importar si ese otro es una persona LGBT+, sin importar si ese otro, si esa otredad, pues es una autoridad gubernamental, ¿no? Entonces yo llamaría mucho a eso, porque además con el hecho de escuchar, vienen todas estas otras acciones que ya mencionabas, ¿no? El acompañar, el tener actos de sororidad, el tener actos incluso de microfeminismos, ¿no? En contraposición con los machismos cotidianos, o estos actos de conmemorar un día como el 8M, como el 25N, como el 28S. Justamente hablando de esas violencias y que claramente yo estoy súper de acuerdo contigo en el momento de hay que hablar, porque justamente existen mucho estas microviolencias que justamente el otro, la otredad, nos puede comunicar, porque hasta se hablaba, ¿no? De que yo me acuerdo mucho sobre como el acto de ser caballeroso, ¿no? Que a veces uno lo hace como bien intencionadamente, pero justamente qué discurso comunicamos a hacer justamente ese tipo de cosas, y que justamente se puede decir como que son unas microviolencias que sin el diálogo nunca podríamos, pues sí, averiguar. Pero bueno, yendo a mi pregunta, justamente en el contexto mexicano, como ya hemos estado platicando, de que ya de cierta manera obviamente necesitamos estos cambios estructurales, pero ya hay como un cambio de discurso y ahora sí que es un poco de una luz de esperanza. Pero yo quiero también denotar un poco sobre lo que estamos viviendo ahorita, o lo que es un poco más viral en las redes sociales, para ser más puntual. Yo lo podría nombrar, o se nombra, como una crisis de desaparecidos. Justamente en los anuncios de los mundiales, como ponen a varias personas en carteles de personas desaparecidas, y justamente esta lucha entre gubernamentales de que la estética para el mundial, y justamente los activistas que pues quieren subrayar esta cosa importante. Tú justamente ¿tú qué nos dirías con este cambio de discurso, con este cambio, con esta luz de esperanza? ¿Ha aumentado la violencia en México? ¿Ha aumentado la violencia a la mujer? ¿Tú qué nos dirías? Pues mira, yo te diría que también es importante desde el periodismo, por ejemplo, pensar cómo se está midiendo la violencia, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores que para nosotros nos dicen si es un aumento o no? ¿Cómo, además de medirla en términos cuantitativos, estamos midiendo la violencia en términos cualitativos, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en el discurso político está el tema de, es que ahora hay un aumento en la violencia porque las mujeres acuden a denunciar, ¿no? Y creo que también ahí debemos prestar atención. Si las mujeres están acudiendo a denunciar y eso de alguna manera incrementa las cifras, también pensemos en particular en ese momento de la denuncia cuando precisamente muchas mujeres son violentadas, ¿no? Lo digo en términos de violencia institucional, ¿no?
esta violencia que viene por parte de las autoridades que reciben estas denuncias, ¿no? Que sin duda necesitan esta capacitación en términos de perspectiva de género, que ya es, por ejemplo, una obligación, esta capacitación en términos de derechos humanos, que también es una obligación. No estamos pidiendo per se que las autoridades tengan esta postura feminista, pero sí hay un punto de partida que es la perspectiva de género y el tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, para mí, eso es algo importante, considerar cómo estamos midiendo la violencia en términos cuantitativos, en términos cualitativos. Pensar, por ejemplo, que muchas veces los gobiernos cambian el sistema de medición y que muchas veces la violencia es cambiante, ¿no? Cambiante en términos de lo que antes se nombraba de una forma, ahora se nombra de otra muy distinta, ¿no? Y lo pienso en un ejemplo, pues, cotidiano. Lo que antes decíamos que era un piropo, ahora es acoso callejero, ¿no? Lo que antes decíamos que eran, celos como parte de un amor romántico, ahora puede ser violencia de pareja, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Siempre contextualizar desde dónde estamos mirando la violencia contra las mujeres. Y creo que también es importante pensar en esto, ¿no? La violencia es estructural y en términos de esa estructura, la violencia no atraviesa a todas las mujeres por igual, ¿no? Yo siempre hago mucho hincapié en el término de interseccionalidad, porque es importante mirar todas las intersecciones que convergen más allá de esta categoría que ya comentábamos, ¿no? Más allá de la categoría género, pensemos también en edad. La violencia que viven las adultas mayores no es la misma que la violencia que viven las mujeres jóvenes, ¿no? No es la misma que viven las niñas. Pensemos en otra categoría, la violencia que viven las mujeres indígenas, las mujeres racializadas, no es la misma que viven las personas que son mujeres extranjeras, ¿no? Viviendo aquí en México. Pensemos también en categorías pues como el nivel educativo, el nivel económico. Entonces yo apelaría mucho a eso, a pensar cómo estamos midiendo la violencia y desde qué contexto es que esa violencia se está midiendo. Es bastante, pues, interesante lo que está diciendo, porque sí son muchos tipos de violencia que precisamente no sufren todas las mujeres el mismo tipo de violencia. Y por ello quisiera preguntarte, si en ti recayera como este peso de decisión, de decir, ok, tenemos la oportunidad de hacer algo, ¿no? De atacar directamente así, luego la violencia. ¿En qué sector le prestarías más atención? ¿A la educación? Precisamente ese tipo de campañas de concientización que se han realizado estos últimos años. A la protección de estas mismas mujeres que acuden a lo mejor a los centros de, por ejemplo, en Álvaro Obregón, que es donde yo vivo, a estos puntos violeta que tenemos en la alcaldía. O ¿a qué acudirías tú? ¿Qué sería la primera medida que tú tomarías? ¿O que verías más, pues sí, más como, ¿cómo decirlo? Pues sí, que necesita más atención de bote pronto. Pues mira, algo que yo he detectado desde el trabajo periodístico que realizo es que muchas de las acciones están encaminadas a actuar contra la violencia de una forma reactiva. Es decir, ocurre algo y las autoridades reaccionan. Y en ese sentido creo que el combate a la violencia debe ocurrir en términos activos, no necesariamente reactivos. Yo apostaría mucho por la prevención de esta violencia, ¿no? Creo que es importante centrar los esfuerzos en prevenir antes de que algo ocurra, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, el feminicidio como un continuum de violencias, porque el feminicidio es
la expresión de violencia máxima hacia las mujeres. Es terminar con la vida de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Pensemos también que antes del feminicidio hay muchas violencias previas, ¿no? Las que ya comentábamos, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual. Yo apostaría por prevenir todas esas violencias en lugar de, esperar a que ocurran los feminicidios, ¿no? Y tomar acciones con los feminicidios. Yo creo que esta prevención es muy importante y muchas de las acciones de gobierno no están enfocadas en prevenir, solamente en actuar cuando un delito, una violación a derechos humanos ya ocurrió. Y creo que también es importante que pensemos, ¿no? Ahora que el tema de discusión fue esta Ley General de Feminicidios, se habló mucho del tema justo de la violencia feminicida como violencia final, pero nos olvidamos de pronto de que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y violencias en plural, yo lo mencionaría así. Entonces, para tener ejercicio de este derecho, creo que nos estamos quedando cortos en garantizar ese derecho, ¿no? Y pensemos también en una vida libre de violencia, o sea, una vida es pues un todo, ¿no? Desde todos los ámbitos en los que una mujer se desarrolla. Las mujeres no nada más tienen derecho a no ser asesinadas por el hecho de ser mujeres, sino a una vida con todo libre de violencia, con todo lo que esto implica. Bastante interesante, la verdad. Creo que me llegó un poco el tema en cuestión de lo que mencionaba como antes, de esta colectividad que se necesita para formar de participación masculina y participación femenina. Y justamente con esto que mencionas sobre pues esta prevención antes de un feminicidio, ¿qué usted recomendaría un poquito más como para llegar a personas que, bueno, digo, ahorita que nos escuchan, claro, pero también que podrían esas personas recomendarle individualmente o recomendar hacer o detectar esos pequeños feminicidios, no, perdón, esos pequeños microviolencias, microviolencias, justo, perdón. Justo también, bueno, a una otra pregunta, apenas, se hizo un poco popular en redes sociales este término de los incels, que son pues hombres que realmente por ese tema también a lo mejor de soledad masculina pues violentan más a las mujeres. Y en ese caso pues se hace una brecha más en cuestión de bandos, como si fueran una guerra entre hombres y mujeres sobre quién tiene la razón, sobre quién es más violentado y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué recomendarías para poder disminuir un poco más esa brecha, que sí haya una comunidad entre hombres y mujeres para pues de una forma conjunta defender pues justo ambos ese derecho de igualdad que defiende pues el feminismo, y también pues justamente detectar estas pues microviolencias para evitar ese tipo de cosas? Mira, sobre el tema de la violencia, yo creo que aquí es muy importante señalar que la violencia siempre va en aumento, ¿no? Que hay evidencia científica, y por evidencia científica me refiero a desde estudios de la sociología, de la psicología, de la antropología, que nos dicen que es muy poco probable que si tú ya recibiste una agresión de tu violentador, que esas agresiones disminuyan, no solo en periodicidad, también en magnitud, ¿no? Entonces, creo que es importante aprender a distinguir esa violencia desde las primeras manifestaciones que tiene. Creo que es importante también nombrarla como tal, ¿no? Decir, esto fue un tipo de violencia psicológica, esto fue un tipo de violencia sexual, esto fue un tipo de violencia económica. Nombrarlo siempre me va a parecer muy importante. Saber esto, que la violencia va en aumento. Entender también que cuando una persona
es violentadora. Es muy complicado que aunque esta persona te diga, voy a cambiar, te lo prometo, perdóname, que es muy poco probable que esa persona por sí sola tenga ese cambio, ¿no? Que siempre es necesaria pues la red de apoyo que ayude a esta persona a cambiar y desde luego la atención psicológica para que ocurra este cambio, ¿no? Estoy hablando a nivel micro en términos de violencia, pero ahora pensemos lo que necesitamos a nivel macro, ¿no? En una sociedad violenta, estructurada de esta forma, pues esa voluntad que se requiere para hacer estos cambios, ¿no? Y bueno, sobre el tema de incels, célibes involuntarios, a mí me gustaría pensar también cómo ha sido su evolución, ¿no? A la par que las mujeres iban conquistando ciertos espacios, ciertos territorios, a la par que las luchas eran cada vez más visibles y que tenemos pues muchas batallas ganadas, ¿no? Desde el tema económico, desde el tema de los derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos, a la par que las mujeres pues estaban haciéndose escuchar, ¿no? Mucho más. Estas comunidades se agrupaban en redes y a mí me llama mucho la atención este contraste, ¿no? Mientras ellas iban en aumento, el discurso de odio, la violencia también iba en aumento, ¿no? Para mí el problema no es hablar de masculinidad o de lo que significa ser hombre. Al contrario, creo que esa es una conversación muy necesaria que debemos tener. Sin embargo, el problema es desde qué modelo de masculinidad se está teniendo esa conversación, ¿no? Hace un rato hablábamos de el otro o de la otredad y estas comunidades en redes ven a las mujeres como ese enemigo, como ese otro a vencer, como ese otro que es totalmente opuesto a mí. Y eso es lo preocupante, ¿no? También es preocupante que consideren, por ejemplo, en estas comunidades que tener relaciones sexuales es un derecho que además ese derecho tiene que estar dado por las mujeres, ¿no? Que culpen a las mujeres de no poder ejercer su sexualidad, ¿no? Entonces, a mí me parece, pues, eso, que debemos prestar atención. ¿En qué momento hubo este quiebre, esta ruptura para que se vea a las mujeres como oponentes, como contrincantes incluso, para que se vea a las mujeres como hacia quienes se tiene que descargar la violencia? Y pues una oportunidad también para conversar sobre lo que significa ser hombre, pero desde modelos de masculinidad no hegemónicos o no tradicionales, ¿no? Pensemos también en cuestionar estas ideas que surgen en redes, que tenemos en el imaginario colectivo, en la vida cotidiana, de que los hombres no lloran, los hombres deben ser los proveedores, los hombres siempre se mantienen fuertes, siempre se muestran, pues, prácticamente insensibles a lo que ocurre a su alrededor. Y creo que es importante eso, pensar en cómo se están entendiendo estas comunidades y cómo hablar de masculinidades, sobre todo desde los modelos adecuados, ¿no? Los modelos que en verdad representen lo que significa ser hombre. Creo que estamos hablando mucho sobre las masculinidades, estamos tomando como que una polarización, ¿no? Pero creo que hay un factor muy importante aquí y es que desgraciadamente nosotras tenemos como que cierta conciencia sobre macro y micro violencias de género. Sin embargo,
ya lo comentabas, algunas chicas de otras etnias o pues incluso de otros estados, no hay que irnos como que extremistas, no están conscientes de lo que es una microviolencia o una macroviolencia. No saben que una violencia de género va desde la denigración a, pues al trabajo doméstico del hogar, que algunas de ellas desempeñan, hasta pues muchas otras cosas. Entonces tú, como mujer, como periodista, ¿qué podrías decirles a estas mujeres para que sepan que eso que no saben denominar, eso que están viviendo, sí conlleva una violencia? Y claro que es totalmente válido y no hay que normalizarlo. Pues a mí me gustaría responder esta pregunta desde dos consignas que utilizan las mujeres en sus luchas. La primera es no estás sola, la segunda es yo sí te creo, ¿no? Lo digo desde pues este tema que muchas veces es un agravante de esta violencia, ¿no? El hecho de que yo crea que no me van a creer o que no tengo a quién acudir o que a lo mejor son ideas mías, esto que me incomoda, esto que me duele, esto que me lastima, esto que me hace sentir menos, esto que me invalida, ¿no? Que siempre, pues, pensemos eso, que no estamos solas, que podemos acudir a alguien y ese alguien puede ser desde tu amiga, tu compañera de clase, desde una autoridad, que sepan que hay presupuesto destinado, que hay políticas públicas que existen para esto, ¿no? Atención psicológica, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Saber que además las redes de apoyo se construyen, ¿no? Que nadie, pues, tiene ya una red hecha por defecto, ¿no? Que las redes de apoyo entre mujeres se construyen, que hay espacios seguros para hablar de esa violencia que atraviesa a las mujeres. Y en el tema de, pues yo sí te creo, también, ¿no? Pensar que muchas mujeres que pasaron por todo este proceso de, ok, voy a alzar la voz, ok, voy a poner un límite, ok, voy a poner un alto, pero o sea, en el momento lo que ocurrió es que no hubo escucha, no hubo credibilidad. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Empezar a detectar incluso nosotras mismas como pues mujeres aquello que no está bien, y no está bien no nada más para nosotras, ¿no? No está bien en muchos sentidos. Voy con algunos ejemplos, ¿no? Pensar en el espacio público y por qué una mujer tiene que esconderse para amamantar, ¿no? Pensar en el tema de gestión menstrual y por qué cuando las mujeres necesitan algún producto, ya sea una toalla sanitaria, un calzón menstrual, una copa, tienen que esconder ese producto porque no es un tema que está conversándose. Pensar, por ejemplo, en el tema laboral, por qué hay hombres que ganan más que las mujeres desempeñando exactamente el mismo puesto, ¿no? Creo que empezar a cuestionar ese lugar en el que estamos nos puede ayudar a detectar estas violencias y a nombrarlas, ¿no? Durante mucho tiempo se utilizó el término de micromachismos y después se llegó a la conclusión de que no son micro porque ninguna violencia es menor que otra, que más bien son machismos cotidianos. Y creo que eso también es importante tener en cuenta, ¿no? La manera en que nombramos y desde luego no descartar que lo que para mí puede ser mínimo, para otra persona puede ser un tipo de violencia muy significativa. Justamente hablando de buscar estas redes de apoyo y todo eso, yo recuerdo, me voy a aventar una pequeña proyectada, si me lo permiten. Me acuerdo que algún tiempo me compré
un libro de teoría feminista de una española, no sé si se llama Luisa Amor, algo así, no recuerdo muy bien, pero justamente me acuerdo que leí su prefacio, que lo había escrito una de sus compañeras, y sí sentí como justamente esa calidez, ¿no? Que siento que a veces tal vez como una persona que se autoconcibe como hombre y socialmente se representa como hombre, pues justamente a veces no estamos como tan adecuados a esta calidad que justamente puede tener el movimiento feminista, ¿no? Bueno, también quiero recuperar un poco sobre los incels en ese sentido, porque ya estoy seguro, puedo decirlo de muchas maneras, pero los incels es un eco muy oscuro del patriarcado, siento yo, ¿no? Porque justamente es un movimiento reaccionario a pues, en cierta manera, una emancipación o una liberación de la mujer, ¿no? Y justamente yo también creo fervientemente que hay una urgencia en esta búsqueda de esta masculinidad feminista en este sentido, por ponerle un apellido, ¿no? Yo te quería preguntar, o sea, sin tener esta preconcepción de que, o sea, para una mujer a un hombre, sino cómo nosotros podemos empezar justa manera a construir, no una masculinidad, no una feminidad, sino cómo podemos construir este hábito, por así decirlo, feminista. O sea, cómo individualmente nosotros podemos justa manera informarnos, realmente a leer, escuchar, de que envolvernos justa manera en esta conversación que a veces algunas personas no tienen como justa manera este acceso como una red de apoyo, ¿no? Digamos, ¿cómo nosotros individualmente, o tú qué recomendarías como empezar este hábito? Pues mira, yo te diría que pues seamos autocríticos. Digo, obviamente hay que pues tener también mucha sensibilidad por nosotros mismos, nosotras mismas como personas, pero que pensemos en todas esas prácticas que en un día cotidiano pueden de alguna manera a nivel estructural causar pues esta violación a los derechos de otras personas, a los derechos de terceros. Pensemos también en esto que no estamos nombrando. Pensemos también, por ejemplo, pues en el tema de los privilegios que tenemos, que creo que también es un tema pues para conversar, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Hemos escuchado muchas veces como esta frase de, pues eso que tú llamas amor, cuando te refieres a tu mamá, por ejemplo, a tu abuela o a cualquier mujer cuidadora, eso que tú llamas amor es trabajo y es trabajo no remunerado, ¿no? Que pensemos también, pues en nuestra convivencia cotidiana. Pienso, por ejemplo, en espacios escolares, ¿no? Aprovechando que esta es una radio universitaria. Porque si en el trabajo que estoy entregando, que tiene cierta bibliografía, no estoy citando autoras, ¿no? ¿Qué está pasando con esa parte de mí que no está consultando necesariamente a mujeres? Pensemos también que hay, pues en este orden del discurso, cierta articulación que permite que algunas personas estén mucho más autorizadas para hablar de ciertos temas que otras, ¿no? Una consigna también que desde el periodismo trato de ejercer es sí hay expertas, ¿no? Aunque el tema parezca que es un área temática de hombres, por ejemplo, movilidad, por ejemplo, urbanismo, por ejemplo, economía. Siempre hay expertas mujeres y pensemos también en consultarlas a ellas, ¿no? Como voces de autoridad y más allá también de lo que está en el terreno de lo audible, pensemos también en lo que está silenciado, ¿no? Siempre en dar la vuelta a estos discursos y pensar, por ejemplo, bueno, sí, estoy consultando a expertas, a autoridades que me están hablando de este tema, pero ¿por qué no para hablar de violencia económica
consulto a aquellas mujeres que están viviendo violencia económica, ¿no? Desde cualquier estrato, ¿no? Desde la persona que no tiene los recursos suficientes para solventar ciertos gastos, hasta el nivel de economía alto de una familia donde el hombre restringe las tarjetas de crédito a la mujer, ¿no? El hombre empresario, por ejemplo. Creo que con prestar atención a nuestra cotidianidad, podemos darnos cuenta incluso de mucho que nosotros tenemos aprendido y que debemos desaprender, ¿no? Esa creo que también es una de las lecciones más importantes. Pensar más allá de lo que tengo que aprender acerca de teoría feminista, leyes, lo que tengo que desaprender en mi vida cotidiana. Creo que eso también es uno de los aprendizajes que la lucha de las mujeres nos ha dejado, ¿no? Si ya estamos actuando de esta manera, ¿por qué hemos normalizado esto, no? ¿Por qué hemos normalizado incluso que las mujeres sean las que sirvan la mesa, ¿no? Para comer. ¿Por qué hemos normalizado la feminización de ciertas carreras como las ingenierías? ¿Y por qué hemos normalizado la feminización, de ciertas carreras como la enfermería, que tienen que ver necesariamente con cuidados, y en cambio áreas como la ingeniería las pensamos como para hombres? Creo que eso, ¿no? En el día a día, en la cotidianidad, pensar lo que debemos desaprender. Claro, y a mí me gusta mucho esto que dijiste, que aprender a desaprender. Es algo muy, muy bonito, porque igual son cosas que muchas veces uno como hombre trae inconscientemente, y es muy bonito el hecho de este mensaje. Yo quisiera preguntarte, nosotros, para que nos des como alguna especie de tips, nosotros como hombres, ¿qué podemos hacer si una de nuestros familiares, compañeras, amigas sufre violencia de género? ¿Cómo podríamos apoyarlas? Mira, creo que esta pregunta siempre también es importante, porque creo que en la medida de que tú te relaciones con esa persona que está siendo violentada, vas a poder también entender el proceso por el que la persona está pasando, ¿no? Creo que siempre resulta incómodo cuando alguien te dice, es que ¿por qué no te diste cuenta? Es que ¿por qué no te fuiste antes? Es que ¿por qué te dejaste? Y creo que es importante esta labor de acompañamiento para entender el proceso en el cual está la otra persona, ¿no? Saber que cuando tú te diste cuenta de ciertas violencias, a lo mejor en el proceso de la otra persona, esas violencias todavía ni siquiera tienen nombre, ¿no? Esa escucha activa, yo creo que tiene mucho que ver con no juzgar, ¿no? A lo mejor, pues bueno, esa persona no se dio cuenta de ese tipo de violencia, y vamos a empezar por aprender a nombrar que esto es violencia, ¿no? O a tratar de dialogar con esa persona de casos similares, o tratar de platicar con esta persona esto que decíamos, ¿no? De que la violencia siempre va en aumento, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Entender el proceso que atraviesa la otra persona, y a partir de ese proceso que está viviendo, nosotros poder acompañar, ¿no? Creo que eso es importante. Incluso compartir otro tipo de experiencias, ¿no? Entender muy bien que a lo mejor esa persona por ahora no puede dejar su hogar, ¿no? Por ahora no puede, de alguna manera, pues tomar una acción que nosotros vemos como drástica, ¿no? Pero que entendamos entonces cómo facilitar cierto apoyo, cómo empezar a construir esa red, cómo empezar a acercar a esa persona que está pasando por un episodio de violencia, por atención psicológica, ¿no? Creo que siempre es muy importante partir de ciertos valores
como la empatía, ¿no? La sensibilidad que tenemos incluso al abordar temas pues de violencia y de género, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entender las pautas que la otra persona nos ha marcado para no juzgar, para no ser intrusivos ni invasivos en sus procesos. Creo que ha sido muy enriquecedora toda esta plática. Creo que nos hemos picado tanto hombres y mujeres, digo, por mencionar géneros. Personas. Pero agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros, Luz. De verdad, gracias por, enseñarnos a desaprender y sobre todo, pues sí, por estar aquí con nosotros. Al contrario, pues muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios. Creo que también eso es un acto político, ¿no? Uh-huh. Que tomemos esos espacios, que esos espacios sean ocupados, que en esos espacios haya paridad, que en esos espacios haya diálogo. Entonces, pues yo celebro mucho el trabajo que hay detrás de un programa universitario y también la manera de ocupar un espacio así. Muchísimas gracias. Y ya sabes que eres bienvenida aquí cuando quieras volver a su programa favorito, Radio Panteras. ¡Rar! Y no se muevan porque nosotros vamos y venimos con más. Estás escuchando Radio Panteras. Radio Panteras. La radio universitaria de Ciencias de la Comunicación de UAM Coajimalpa.